El desierto de Atacama se extendía, enorme y cruel. Era como un cuadro pintado de colores ocre y óxido. El sol, como un ojo que nunca se cansaba, quemaba la tierra seca. Pocas cosas se atrevían a vivir allí, y menos todavía se atrevían a soñar. Pero, debajo de esta tierra tan dura, estaba la mina La Esperanza. Su nombre significaba esperanza. Pero la esperanza era algo muy delicado en ese lugar. La mina era vieja. Sus túneles se metían muy adentro, como las raíces de un árbol muerto y muy antiguo. Se enroscaban hasta el corazón olvidado de la tierra. Un lugar donde el silencio era el rey. La esperanza era más que una mina. Era una leyenda. Una historia triste que se contaba en voz baja. Los mineros hablaban de ella con una mezcla de miedo y necesidad. Bajaban buscando cobre, plata, con qué vivir apenas. Algunos solo encontraron el olvido. Desaparecían sin dejar rastro. Sus herramientas quedaban donde las habían soltado. Sus lámparas se apagaban en la oscuridad eterna. La mina se convirtió en una boca hambrienta. Se tragaba a los hombres enteros. Solo dejaba preguntas y un vacío helado que se metía hasta en las piedras. Este pedazo de desierto tan solo recibió un nombre: el desierto de los sueños rotos. Así es, el desierto de los sueños rotos. Era un buen nombre para recordar a los que entraban a la esperanza. Sus deseos, sus esperanzas de una vida mejor, se deshacían como la tierra seca. El viento llevaba sus ruegos que nadie oía, susurraba sus nombres entre las rocas puntiagudas. El desierto guardaba bien estos secretos, cuidaba el misterio de las almas desaparecidas. Las familias esperaban, pasaban los años. La mina no daba respuestas, solo más silencio. Las desapariciones no eran cosas que pasaban una sola vez, se repetían, como una pesadilla que volvía y volvía, marcada en la historia del lugar. Cada ciertos años otro grupo se metía demasiado adentro, o quizás la mina misma los alcanzaba. Las historias crecían con cada desaparición, cuentos de luces extrañas, de sonidos sin cuerpo, de una presencia que miraba desde las sombras. La esperanza no era solo un hoyo en la tierra, era un lugar donde el velo entre los mundos se sentía delgado, peligrosamente delgado. A esta tierra de leyendas y miedo llegó Ricardo Morales. Él era ingeniero, geólogo, un hombre de lógica y razón. Su mundo era de capas de tierra, minerales y cosas seguras de la ciencia. Creía en lo que podía ver, en lo que podía medir. Las historias de la esperanza llegaron a sus oídos en la ciudad. Las escuchó como cuentos populares, como exageraciones nacidas de estar solos y de lo duro que era el desierto. Él era un profesional. Lo mandaron a ver qué se podía sacar de la mina, no a perseguir fantasmas. Ricardo Morales era joven, ambicioso. Llevaba sus instrumentos con aire de confianza. Los planos eran sus mapas, las ecuaciones eran sus guías. Ya se había enfrentado a terrenos difíciles antes. Había andado por formaciones de rocas complicadas, pero la esperanza era diferente. El aire mismo a su alrededor se sentía cargado, no con electricidad, sino con algo más viejo, algo que no se veía. Al principio, su desconfianza era como un escudo. Lo sostenía con fuerza. Encontraría explicaciones lógicas. Siempre había explicaciones lógicas. O eso creía él. Escuchó los cuentos del lugar. Asentía con educación. Tomaba notas. Pero en su mente, ordenaba las posibilidades. Túneles que se podían caer, bolsas de gas venenoso. Perderse en los túneles enredados. Estos eran peligros conocidos en la minería. Esos eran los culpables más probables. Las fuerzas sobrenaturales no tenían lugar en sus informes. Él estaba allí para encontrar recursos, para ver los riesgos. Los fantasmas de la esperanza no estaban en su lista. Y pensaba seguir así, concentrado y objetivo. Sin embargo, el desierto tenía una forma de inquietar hasta a las mentes más firmes. El silencio era profundo. La inmensidad te hacía sentir pequeño. Mientras Ricardo preparaba su viaje, una pequeña semilla de intranquilidad empezó a crecer. No le dio importancia, pensó que era por el ambiente pesado del lugar. Él era un científico. Se basaría en datos, en lo que observara. La mina era un rompecabezas, un problema de geología que resolver. No dejaría que las creencias del lugar nublaran su juicio. Su decisión era firme. El desierto, sin embargo, era paciente. Gap 2S. Antes de que Ricardo se metiera en lo profundo, buscó a gente del lugar que supiera cosas. Encontró al viejo Ramírez, un minero anciano. Su piel era como cuero curtido,
Sus ojos tenían la sabiduría de 1000 soles del desierto, y las sombras de 1000 noches sin estrellas. Ramírez había trabajado en la esperanza cuando era joven. Había visto cómo era. Había sentido su aliento frío. Había perdido amigos en su abrazo oscuro. Aceptó hablar con el ingeniero. Su voz era áspera y seca, como arena moviéndose sobre un hueso. Ramírez no habló de geología. Habló de una presencia, algo consciente dentro de la piedra. Describió las desapariciones más nuevas. Un equipo de 5. Hombres jóvenes, muy valientes, o eso creían. Habían presumido de que iban a dominar la esperanza. No hicieron caso a las viejas advertencias. Entraron. No salieron. Ramírez había estado en el primer grupo de búsqueda. Contó del silencio que helaba la sangre, las herramientas dejadas a medias, la extraña sensación de que alguien los miraba. Sus palabras pintaban una imagen clara y muy perturbadora. La mina te cambia, susurró Ramírez. Su mirada estaba perdida, fija en un punto que el ingeniero no podía entender. Le juega trucos a la mente. Oyes cosas, voces de los que se fueron hace mucho, ves sombras moverse donde no hay nadie. Habló de que el aire se ponía frío, de un miedo repentino que no se podía explicar. Ricardo escuchaba, su mente científica buscando fallas en la lógica. Pero lo convencido que estaba el anciano era inquietante. Era demasiado crudo, demasiado real. No solo contaba historias, estaba viviendo de nuevo un trauma. Ramírez le advirtió a Ricardo en especial. Habló de el desierto de los sueños rotos como una parte maldita. Un lugar donde el hambre de la mina era más fuerte. Le pidió con fuerza al ingeniero que no se acercara. Hay puertas que es mejor no abrir, terminó diciendo. Sus ojos, viejos y cansados, le suplicaban a Ricardo. El ingeniero le agradeció su tiempo. Le aseguró que tendría cuidado. Pero las palabras de Ramírez quedaron sonando. Hacían eco en los rincones callados de la mente lógica de Ricardo. Un pequeño temblor de duda había empezado a mover su seguridad. A pesar de las advertencias, Ricardo Morales juntó a su equipo. 2 mineros con experiencia, un ayudante de geólogo y él mismo. Estaban equipados con la tecnología más nueva. Luces avanzadas, equipos de comunicación, sensores para el ambiente. También llevaban las palabras escalofriantes de Ramírez en sus corazones. El anciano había aceptado de mala gana guiarlos, solo hasta la entrada de la parte temida, no iría más allá. Su miedo se podía sentir, como un abrigo pesado en el aire seco del desierto. Entraron a la esperanza. El aire fresco de la mina era muy diferente al calor terrible de afuera. Los primeros túneles eran conocidos, sostenidos por maderas viejas, marcados por el paso de muchísimos mineros. Pero mientras más se metían, la mina cambiaba. Los pasillos se hacían más angostos, más confusos. Se retorcían y daban vueltas como los anillos de una serpiente. El silencio solo se rompía por el goteo del agua, el crujido de sus botas en la roca suelta, y los fuertes latidos de sus propios corazones. Ramírez los llevó a una división en los túneles. Un camino parecía igual a cualquier otro, pero el anciano se detuvo. Su cara estaba pálida. Aquí es, dijo, su voz apenas un susurro. El desierto de los sueños rotos empieza aquí. Se negó a dar un paso más. Miró a Ricardo con ojos que suplicaban. El ingeniero asintió. Entendía. Dio la señal. Su equipo avanzó. Hacia lo desconocido. Hacia la parte de la mina que se había llevado a tantos. El aire se sintió al tiro más frío. Más denso. Los túneles en esta parte eran un laberinto que te hacía perderte. Parecían moverse. Cambiar. Los mapas ya no servían. Las brújulas giraban como locas. Las paredes de roca se sentían diferentes, más viejas. Como si fueran de antes de la mina misma. Como si los mineros solo hubieran destapado algo que ya estaba allí. Esperando. El equipo siguió adelante. Empujados por las ganas de Ricardo y por una sensación de intranquilidad que crecía, estaban en la panza de la bestia. El desierto de los sueños rotos les había dado la bienvenida. Mientras más se metían en el desierto de los sueños rotos, más raras se ponían las cosas. Sus lámparas potentes hacían sombras largas que bailaban, pero a veces, las sombras parecían moverse solas, separarse de las paredes, crecer, retorcerse en formas feas y raras. Los mineros se miraban nerviosos. Nadie dijo nada al principio. Pensaron que era por el cansancio, por el juego de la luz en la oscuridad pesada, pero la sensación de que los miraban se hizo más fuerte.
Era como una presión fría en la nuca. Luego vinieron los sonidos, suaves al principio, susurros que parecían viajar en el aire viciado, murmullos que no se entendían, sonaban como voces, lejanas, tristes. Ricardo mandó a todos que se callaran, escucharon, los susurros seguían, parecían venir de la roca misma, de todas partes a su alrededor. No había otros túneles cerca según sus planos, no había otras almas en esta parte olvidada de la mina. El equipo de comunicación sonó con estática. Luego, por un momento, una voz clara. Alguien pidiendo ayuda. Luego, nada. Uno de los mineros, un joven llamado Javier, de repente gritó. Juró que vio una figura. Una sombra rápida al borde de la luz de su lámpara. Desapareció antes de que alguien más pudiera verla. Estaba pálido, temblando. Ricardo trató de calmarlo. Estrés, estar solos, la mente juega trucos. Pero su propia seguridad se estaba gastando. La temperatura bajó mucho en algunas partes. Su aliento salía como humo en el aire frío. Pero los sensores no mostraban ninguna razón de la Tierra para esos cambios. No era natural. El equipo empezó a fallar. Las pilas se gastaban rapidísimo sin explicación. Los sensores daban lecturas locas. Sus relojes digitales se ponían en la medianoche. La mina se sentía viva, se sentía enemiga. Era como si una inteligencia que no se veía reaccionara a que ellos estuvieran allí, investigándolos, poniéndolos a prueba. Las explicaciones científicas a las que Ricardo se aferraba se sentían cada vez más débiles. El peso de lo desconocido los aplastaba. Más pesado que todas las toneladas de roca sobre sus cabezas, el desierto estaba cobrando lo suyo. Sección 6. La cámara del silencio de otro mundo. Siguieron avanzando por los pasillos que los confundían. Cada vuelta parecía una apuesta. Cada sombra parecía esconder un secreto. Ricardo, aunque sentía cada vez más miedo, seguía por la curiosidad de un científico. Y quizás por una necesidad más profunda, que no reconocía, de entender, de enfrentar el misterio cara a cara. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un callejón sin salida. O eso parecía. Una pared de roca sólida les cerraba el paso. Pero Javier, todavía asustado, notó algo, un contorno suave, casi invisible. Era una puerta, tallada perfectamente, pero no por manos humanas. Los bordes eran demasiado lisos, demasiado exactos. No se parecía a ninguna forma de minería que Ricardo conociera. Parecía antigua, imposiblemente antigua. Con el esfuerzo de todos, lograron empujarla. La plancha de roca se deslizó hacia adentro, no con un ruido feo, sino con un siseo suave, casi sin sonido. Salió una ráfaga de aire. Estaba frío, y traía un olor raro, como a metal. Un olor diferente a todo lo que se encuentra normalmente en una mina. Detrás de la puerta había una cámara. Era enorme, redonda. Las paredes eran lisas, casi pulidas, diferentes a los túneles ásperos por los que habían andado. En el centro de esta caverna gigante, algo descansaba sobre una base de piedra natural. Era un objeto, metálico, con un diseño muy complicado. Pulsaba con una luz suave que venía de adentro. Su forma era extraña, como de figuras geométricas pero también viva. Zumbaba con un sonido bajo, casi imposible de oír. El aire a su alrededor vibraba. El equipo se quedó helado. Sentían asombro y terror al mismo tiempo. Esto no era una reliquia de la mina. Esto no era parte de ninguna civilización conocida. Ricardo se acercó con cuidado. Sus instrumentos se volvieron locos. Las agujas saltaban, las pantallas parpadeaban y se apagaban. El objeto parecía chupar la luz de sus lámparas. Pulsaba más rápido. El zumbido bajo se hizo más fuerte. Retumbaba en el fondo de sus pechos. Se sentía antiguo, poderoso, y totalmente imposible de entender. El silencio en la cámara era profundo, un silencio que se tragaba el sonido, un silencio que gritaba cosas que los humanos no podían entender. Sección 8. El enigma profundo que no cede. La vuelta a la superficie fue algo muy triste y feo. Carlos seguía casi sin reaccionar. Javier tenía momentos en que deliraba como loco, y otros en que miraba a la nada. Hablaba de los comesueños de la cámara silenciosa. Describía formas imposibles y colores que le hacían doler los ojos. Ricardo Morales, el hombre de ciencia, estaba muy afectado. Lo que había visto iba contra toda la física conocida, toda la geología conocida, toda la cordura conocida. Sus notas cuidadosas parecían no servir, infantiles. Después se hicieron más investigaciones. Claro que sí,
Las empresas mineras y las agencias del gobierno no podían ignorar un informe así, especialmente cuando venía con sobrevivientes tan asustados. Pero estas idas a la mina fueron con cuidado, muy armados, equipados con tecnología todavía más avanzada. Encontraron la entrada a el desierto de los sueños rotos. Incluso reportaron cosas raras con el magnetismo, y bajadas de temperatura sin explicación, pero nunca volvieron a encontrar la cámara esa. La puerta tallada perfectamente había desaparecido, como si la mina hubiera cerrado su corazón secreto otra vez. Había muchas teorías. Algunos científicos decían que eran fenómenos raros de la Tierra, campos electromagnéticos en un solo lugar que causaban ver cosas, bolsas de gases desconocidos que afectaban el cerebro. Otros, más atrevidos, susurraban de propiedades de la materia que no se conocían, de dimensiones que se tocaban por un momento, de cosas que dormían bajo el Atacama por muchísimo tiempo. El objeto mismo se volvió tema de mucha discusión. ¿Era un meteorito? ¿Un resto de una civilización antigua desconocida? ¿O algo completamente diferente? Algo que no era de la Tierra. Pero las teorías eran solo palabras. No podían explicar el terror puro en los ojos de Javier, ni el silencio profundo que había envuelto a Carlos. La mina. La esperanza finalmente fue cerrada. Se consideró demasiado peligrosa, demasiado inestable, demasiado misteriosa. Los informes oficiales decían que era por problemas de la Tierra, pero todos sabían que la verdad era más profunda, más inquietante. El desierto de los sueños rotos había guardado bien su secreto, había mostrado un poquito de lo impensable, y luego se había retirado a su enigma antiguo y silencioso. Sección 9. El desierto recuerda, el silencio perdura. Han pasado años desde la terrible expedición de Ricardo Morales. Nunca recuperó del todo su fuerte desconfianza científica. Veía el mundo de otra manera. Entendió que algunas fronteras no estaban hechas para cruzarlas solo con la lógica. Escribió sus informes, dio sus testimonios, pero sabía que la verdad de la esperanza estaba más allá de los gráficos y las tablas, estaba en el reino de lo desconocido, en los susurros helados del viento del desierto, un lugar donde los sueños no solo se rompían, sino que se consumían. El desierto de los sueños rotos sigue allí, una cicatriz en la cara del Atacama. La mina. La esperanza es una herida olvidada. Su entrada se rinde lentamente a las arenas. Pero las historias siguen, pasadas de boca en boca por los más viejos. Una advertencia para los curiosos. Un recuerdo de los perdidos. Las familias de los mineros desaparecidos todavía miran hacia los cerros solitarios. Escuchan buscando respuestas en el viento que suspira. Solo encuentran el eco de su propia tristeza. El desierto guarda sus secretos con fuerza. No los entrega fácilmente. Quizás el objeto todavía pulsa en su cámara escondida, muy adentro de la tierra, esperando. Quizás las sombras todavía bailan en los túneles abandonados. Quizás los susurros todavía buscan oídos que quieran escuchar. O quizás todo fue un truco de la mente, una ilusión nacida de la oscuridad y el miedo. Ricardo Morales, en sus momentos más tranquilos, a veces se lo preguntaba. Pero él sabía lo que había sentido. El frío, la presencia, el zumbido de lo imposible. La ciencia tenía sus límites, el desierto no tenía ninguno. El misterio de la esperanza perdura. Un monumento silencioso a lo inexplicable. Sirve como un duro recordatorio. La humanidad, con todo su progreso, con todo su conocimiento, está en la orilla de un océano enorme y oscuro de lo desconocido. Y a veces, el océano manda una ola pequeña, una mirada a lo que hay debajo. El Atacama sigue vigilando, el sol golpea, el viento susurra, y en el corazón del desierto de los sueños rotos, el silencio es el rey absoluto, un silencio lleno de sueños rotos y preguntas sin respuesta. Para siempre.